Sí reconozco que nuestras conductas no fueron nada buenas y que obviamente, hermanos, eso debió de haberse pagado en este caso con 67 condenas o con 161 condenas, sino con la condena del infierno eterno para nosotros. Por eso este pasaje es tan rico, tan hermoso, hermanos, porque dice la Escritura que Él nos dio vida a nosotros, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Mira lo que significa un delito. Un delito es un acto que va en contra del derecho y que es injusto. O sea, un delito es todo acto, todo proceder que va en contra de la ley de Dios. ¿Y cuántos delitos no cometimos? ¿Cuántos delitos, cuántas veces no nos encontró el Espíritu del Señor caminando contrariamente a su voluntad? Y aún todavía, hermanos, todavía este corazón maldoso todavía quiere nuevamente volver a incurrir en actos, delitos y pecados. Dice que hay otro que se llama Gary Ridgway, es americano, 49 cadenas perpetuas. Hermanos, por esta causa nosotros nos reunimos, y no solo nos reunimos cada mañana, buscamos al Señor con gran pasión, con gran necesidad, con gran deseo, con gran gratitud, porque Él fue el único que pudo librarnos, hermanos. Porque hoy sí podemos decir que estamos libres, no por perfección, sino por la virtud del Señor. Amén. Entonces volvamos nuevamente en el capítulo 2, verso 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos juntos en vuestros delitos y pecados. Entonces, si yo te dijera, hermano, si yo te mencionara, mira, hay un hombre llamado Terry Nico que tiene 161 cadenas perpetuas, ¿cabría la expresión de pobre hombre está muerto en vida? ¿Cabría esa expresión? Sí. Bueno, es igual. Cuando una persona se atreve a ir en contra de lo que Dios ha establecido, es una persona que está muerta en vida. Es lo que está diciendo la Escritura. No importa qué tan rico, qué tan guapo, qué tan afortunado, qué tan Casanova pueda ser, está muerto en delitos y pecados, está muerto en vida. Es lo que está diciendo el texto. El libro, en este capítulo 2 de Efesios, solamente nos está mostrando la condición miserable, hermanos, de los efesios. Y nos está diciendo, obviamente esto es aplicable a nosotros, los de San Mateo, nos está diciendo que al igual que los efesios, hermanos, nuestra naturaleza es descrita aquí. Aquí es descrita nuestra naturaleza. Acompáñenme por favor a Romanos 1:29, porque es una condición miserable, hermanos. Tristemente, hermanos, qué desgracia, qué vergüenza, ¿qué podemos decir, hermanos? Esta es la verdad, esta es la verdadera naturaleza del ser humano sin Cristo. Cuando la gente dice que el ser humano es bueno, que el ser humano lo que le afecta es el entorno social, lo que le afecta son las condiciones económicas, solamente está hablando la ignorancia. No ha conocido realmente, hermanos, lo que dice la Escritura. Mira lo que dice Romanos 1:29, hermano. Estamos viendo la miseria de Éfeso, hermanos. Pablo, el Espíritu Santo lo ha habilitado para describir la gran miseria, la condición miserable en la que se encuentran. Dice Romanos capítulo 1, verso 29, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente, el 29, y estando atestados, ¿qué dice? De toda injusticia. Y luego te empieza a describir qué es toda injusticia: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos, no dice más o menos llenos, no dice llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido, ve el grado, hermanos, la coronilla, la cereza en el pastel para esta desgracia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. No solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Entonces Pablo está describiendo, hermanos, la miserable condición de los de Éfeso. Cuando nos dice, hermanos, que están muertos en delitos y pecados, nos está diciendo que sus almas no están regeneradas.
O sea, entendamos, nosotros estamos regenerados y tenemos la probabilidad de recaer, sí. O sea que realmente Dios tiene que hacer un milagro el día que nos arrebate, hermanos, para que podamos tener acceso a esa luz inaccesible donde Él vive. Pero realmente una persona que está esclavo de delitos y pecados, repito la palabra delito porque vamos a estar haciendo uso de ella, hermano, todo acto que va contrario a la justicia, a la ley de Dios, eso es un delito. Cada vez que una persona desobedece y camina contrariamente a lo que Dios ha establecido, es un delincuente, ha cometido delito. Y vemos aquí que un alma que está en delitos y pecados, muerta, es un alma no regenerada. No se ha hecho un milagro en esa alma, hermano. No ha surgido un milagro. Está de alguna manera muerto, hermanos. Y todos, de alguna manera, todos esos pecados lo han asfixiado, lo han atado, ¿sí? Y dice que es una gran cantidad de pecados. No es uno solo. O sea, cuando alguien no está guiado por Cristo, no está influenciado por Cristo, tiene una gran variedad de conductas anticielo, hermanos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y vemos, hermanos, que son pecados habituales, pecados del corazón, de su vida, ¿verdad? Que han matado su alma. Vamos a ver Lucas 16:24, este pasaje lo describe el Señor como una experiencia, como parte de la historia de un ser humano que vivió hace años, hermano, pero que no por eso no es real, no es de alguna manera una historia inventada al azar, no es una fantasía, es una historia real de un hombre que vivió, hermanos. Dice Lucas capítulo 16, verso 24, mira lo que dice. Vamos a ver en la práctica, en el ejemplo de una persona, esto que está diciendo Pablo, de que está muerto, su alma muerta. 16:24 dice así: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida. Hagamos un alto. Él recibe bienes y él ocupa esos bienes para hacer una vida de hábitos que van rompiendo, que van contrarios a la voluntad de Dios. Y él es una persona, hermanos, póngame atención, que piensa que se debe de gratificar todo deseo sensual, que todos los deseos, en este caso los deseos, tenemos nosotros sentidos, los 5 sentidos, uno debe de vivir para ello a como dé lugar. No importa que uno pase a molar a otros, que los agarre como escalón para complacer, para satisfacer esa necesidad. Este rico vivía para eso. Recuérdate, hermano, que dice que él comía y bebía cada día con esplendidez. O sea, era extremo, para que me entiendas. Vivía para eso. Si no había placer en una reunión, entonces no era realmente un momento agradable, un momento así que dijera él, pues no, estuvo muy aburrido esto. Era la exclamación natural de él. Él había vivido así. ¿Por qué? Porque era una persona cuyo pecado, hermanos, le había de alguna manera matado el alma. Estaba muerto, estaba condenado, ¿sí? Y quiero decirte algo: cuando una persona está muerta, está privada de la vida espiritual. Eso te debe de quedar claro. El hecho de que estemos sentados aquí, eso no es garantía de nada, hermanos. O sea, nosotros al estar sentados aquí tenemos que tener evidencias de que tenemos vida espiritual. Este rico no la tenía. Entendamos, él tenía dinero, él tenía un pedigrí, él tenía muchos amigos, él tenía, hermanos, porque donde hay dinero, donde hay fiesta, sobreabundan los amigos. Pero eso no le daba garantía. Él estaba privado de la vida espiritual. Eso debe de quedarte claro. Por eso dice: Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, es lo que está diciendo. Entonces nosotros, hermanos, prácticamente vemos, miren, hermanos, es tan sencillo. Cuando tenemos vida espiritual, hermano, no importa lo que pueda estar pasando, nosotros estamos en santa paz. Nosotros estamos con una actitud, hermanos, de ir hacia adelante. Pero hay personas que no están con vida espiritual y solo existen. Y para ellos un problema, una circunstancia, una enfermedad, una situación económica, para ellos, si no se les soluciona, es en este caso la fatalidad. No saben vivir, están existiendo. Este rico, hermano, estaba atormentado desde que estaba aquí en la tierra. Quiero que entiendas eso. Porque como está muerto en delitos y pecados, no creas que es hasta que entra al infierno cuando, este estaba muerto en delitos y pecados, por eso está aquí. No, es una vida que desde que estamos en la tierra se empieza a manifestar.
¿sí? Al no tener esto, al no conseguir aquello, al no poder disfrutar esto, la gente se amarga, la gente le arruina la vida a los demás, la gente maldice, la gente de alguna manera no le ve sentido a la vida. Y dice aquí, fíjate nada más, vayamos nuevamente, hermanos, a la vida de este 16:26. Está privado de la vida espiritual, hermanos, y como está privado de la vida espiritual, ahí hay una instrucción. 16:26, el padre Abraham le dice a él, le recuerda que en la tierra él vivió lejos de Dios, que estaba privado de la vida espiritual. 26, todos juntos. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden juntos, ni de allá pasar acá. Como estaba muerto en delitos y pecados, estaba alejado de Dios desde la tierra. Él no podía acercarse a Dios, porque estaba muerto. Entonces cuando él muere, no es que pobrecito lo mandaron al infierno, no, desde aquí, desde la tierra ya vivía un infierno. Entonces nada más fue trasladado al lugar donde, ¿cómo vivió en la tierra? Sin Dios. Bueno, mándenlo a donde no está Dios. ¿Es injusto? No, pues es lo que él escogió. O sea, tienes que entender, hermano, que lo que tú haces y que tú sabes que está mal y tu conciencia te da testimonio, tú no debes de estarlo tapizando, empanizando para, no, esto no tiene ningún problema. No, enfréntalo. Sé responsable. Si son delitos, llámale como le llama la Escritura y soluciona tu problema en Cristo. ¿Por qué? Porque este hombre estaba alejado de Dios, hermano. Él no tenía parte con Dios. ¿Sí están conmigo? Entonces era prácticamente, si tú te das cuenta ahí mismo en ese verso, por favor vamos a verlo, vamos a ver el verso 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate, lo trae a la realidad de lo que había sido su vida, que recibiste tus bienes en tu vida. Se le habían dado bienes para que él pudiera servir mejor a Dios, pero él los malinterpretó y se sirvió a sí mismo. Y vamos a ver la contraparte. Y Lázaro también males, o sea, hubo sobre la vida de Lázaro pruebas, tribulaciones, circunstancias difíciles, para que él pudiera aprovecharlas y sacarles provecho, y que eso lo acercaran a Dios. Y dice ahí, juntos, dice Lázaro también males, pero ahora es ¿qué? A ver, hermanos, ¿no es cierto que los que tenemos fe en Dios, cuando nos viene un problema, una dificultad, una tribulación, eso nos acerca más a Dios? ¿No es cierto que nos humilla más ante Dios? ¿No es cierto que le clamamos más a Dios? ¿No es cierto que nos quita el hambre? ¿No es cierto que por favor, Señor? ¿No es cierto? Hermano, entonces es natural que si aquí abajo vivió cerca de Dios, cuando murió del otro lado, ¿dónde debería de estar? Cerca del cielo. Porque dice ahí que era ¿qué? Consolado. Entonces, que les quede claro, hermanos, solo los que tienen vida espiritual serán consolados. Nadie más, hermanos. Quienes viven en delitos y pecados, hermanos, serán alejados de Dios. Serán alejados completamente de Dios porque decidieron vivir así en la tierra. Entonces, nos es importante, hermanos, como ellos estaban muertos por la ley, hermanos, estaban condenados como malhechores. Su estado de alguna manera, mira, ahí va, es tan hermosa la Escritura que nos va describiendo cómo es esa forma de vida, hermanos. Porque tú puedes decir, bueno, pero ¿qué? ¿Tenían un virus? ¿Estaban gangrenosos en alguna parte de sus cuerpos? No, hermanos, no. El versículo 1 te está describiendo el estado interno de su vida. Su alma estaba muerta, porque ellos estaban viviendo contrariamente a lo que la ley decía. En el verso 2 te empieza a describir cómo es que ellos vivían por fuera para que ellos pudieran estar muertos por dentro. Levanta su mano y se me explico. Aquí te lo va a describir en el verso 2. Vamos nuevamente, Efesios capítulo 2, por favor. Entonces, hermanos, bendigan al Señor, hermanos, y el Señor es el que los está impulsando a dejar su pecado, a santificarse, a arrepentirse. Dice el verso 2, usted me dice cuando lo tenga. Ok, dice así, y Él los dio, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente, ¿qué dice? De este mundo. O sea, quiere decir que ellos decidieron vivir de acuerdo al estilo de vida que se vivía aquí abajo. Si el mundo adoraba al palo, a la piedra, ellos iban a adorar al palo, a la piedra. Si el mundo empezaba, en lugar de vestir a la gente, a desvestirse,
ellos se desvestían. Si el mundo comenzaba a tatuar a la gente en los senos, en las piernas, todos se tatuaban. A ellos les gustaba vivir de acuerdo a cómo el mundo vivía. Entonces eso nada más es la evidencia de que cómo estaban por dentro. Nada más. Dice el libro de Santiago 4:4, vamos rápidamente. Santiago capítulo 4, verso 4. En el Nuevo Testamento tenemos a Santiaguito después de Hebreos. Ahí tenemos a Santiago capítulo 4, verso 4. Entonces, amados hermanos, les exhortamos a que no se conformen al estilo de vida que hay aquí en esta tierra. No importa que ellos quieran decirnos a nosotros que es un estilo de vida que no te lo puedes perder, que así debes de vivir, que los tiempos cambian. No es cierto, hermanos, la palabra de Dios permanece para siempre. Capítulo 4, verso 4 dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Todos juntos. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces Pablo está diciendo, acuérdense, ustedes estaban muertos, ustedes eran desobedientes, eran delincuentes, delinquían en contra de Dios. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Eran adúlteros, decían que Dios era su esposo, pero se iban a acostar con las modas, pero iban y buscaban lo que el mundo les ofrecía. Cuando hablamos de mundo, hablamos de un sistema, una moral, una costumbre. A eso se refiere, hermanos. Entonces tienes que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado de no estar imitando lo que se hace allá afuera, sino venir a las Escrituras y que ellas nos moldeen a nosotros. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Más adelante tenemos Primera de Juanito, por favor, capítulo 2, verso 15. Dice así, usted me responde cuando lo tenga, por favor. O sea, el Señor es tan hermoso que Él lo que quiere, Primera de Juan 2, 15. Él lo que quiere es que seamos guardados, que nuestras almas no sean, hermanos, aniquiladas, que nuestras almas salgan de esos delitos, de esos pecados. Es lo que está queriendo el Señor. No lo tomes así como que, ay, es que en la iglesia nos prohíben. No, hermano, aquí no se le prohíbe nada a nadie. Aquí se le da el consejo y cada quien es responsable. Aquí no tenemos nanas para andar cuidando a nadie. No, aquí cada quien es adulto y debe ser responsable de lo que oye y de lo que está haciendo. Dice ahí, capítulo 2, verso 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Juntos? Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿juntos? No proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué está diciendo? Que el estilo de vida del mundo no está el Padre inspirándolo. Deseos de la carne, cuando vivimos nada más para satisfacer el ojo, la nariz, el olfato, los oídos, prácticamente el sentido del tacto, nada más vivimos para eso. No que esté mal que disfrutes una buena comida, que te regocijes con una buena alabanza, no está diciendo eso. Pero hay quien es capaz, hermano, de trabajar toda una semana por comprarse algo que le satisfaga su alma, cuando a lo mejor hay otras cosas que son más importantes y más necesarias. No sé si me explico, hermanos. Hay quien está dispuesto a gastarse todo lo que ganó en una noche de farra, hermanos, en una noche de vicio, en una noche de fornicación, no importando, hermanos, si amoló al esposo de la mujer con la que se fue a acostar, no importando si amoló a sus hijos, que se gastó el dinero que tenía que dar de gasto, no importando. Entonces tenemos que entender, por eso dice, ahí no está el amor del Padre. Cuando dice el deseo de los ojos, habla, hermanos, que los ojos lo que quieren es retener más de lo que necesitas y codiciar lo que tienes pero no necesitas. A eso se refiere con los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida, el que tú quieras quedar bien con todos, el que tú quieras que los demás te reconozcan, el que tú quieras que los demás te aplaudan. Hermano, no quedes bien con los hombres, queda bien con tu Cristo, con Él, porque Él es el que te va a juzgar y Él es el que te va a dar el pago. No puedes estar agradando a los hombres, porque los hombres, hermano, tienen diversas formas de vista, diversas formas de comportamiento, diversas formas de moral. Hermano, hay una moral que está establecida aquí en los cielos. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo, él se está esforzando de todo corazón. Amados míos, por favor, volteen a ver a Cristo. Miren, Él es su Salvador, Él es su Redentor, Él es su Señor, Él se dio todo, Él es su fiador, Él es el que intercede por ustedes. Por favor, y recuerda,
Tú estabas muerto en delitos y pecados. Ya dijimos, un delito es caminar contrario a lo que es justo. Caminar en contra de lo que Dios ha establecido. Eso nos hace delincuentes. Éramos delincuentes, ¿estamos de acuerdo, hermanos? Éramos muy delincuentosos, hermano. Digo, yo no sé si a lo mejor tú no lo eres. Yo sí era muy delincuente, hermano. Por eso me regocijo, por eso mi corazón se llena de lágrimas, porque es una verdad, es una experiencia. Cristo me perdonó y me cambió, hermanos. Sí, entonces nos es muy importante, hermanos. Ya vimos internamente cuál era el estado espiritual de esta gente, pero externamente cómo llegaron a morirse, porque ellos caminaron de acuerdo a como el mundo les establecía. Tenga cuidado, hermano. Cristo es muy celoso. Usted debe de entender que las calles son de oro y el mar de cristal. Usted debe de entender que los vestidos son blancos. Usted debe de entender que nada inmundo va a entrar ahí. Entonces no minimice. Pues yo creo que esto no tiene nada de malo. Pues yo creo que aquí están exagerando. Discúlpeme, si la Biblia no lo dice, entonces es el pastor el que está exagerando. Pero si lo dice la Biblia, no lo tome como exageración, tómelo como una advertencia, porque usted quiere ir al cielo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces usted debe de conformarse a la cultura que hay allá en el cielo. Usted debe de conformarse a la moral que hay allá en el cielo. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Por eso reitero, hermanos, aquí no se prohíbe nada. Aquí no se anda cuidando a nadie. Aquí más bien se da el consejo y cada quien que sea responsable, porque en el día del juicio cada uno dará cuentas de acuerdo a sus obras, dice el libro de Romanos. Entonces nos es muy importante. Por naturaleza éramos esclavos del gran maligno, hermanos. Por naturaleza. Génesis 6:5, por favor. Caminábamos, hermanos, en delitos y en maldades, de acuerdo al curso de este mundo. Génesis 6:5. Oh, hermanos, de verdad cuánto damos gracias a Dios que el bendito Cordero vino por nosotros, porque estábamos esclavos. Y hay que ser honestos, yo no sé tú, pero yo no quería salir de ahí, hermano. A pesar de que era una mala medicina y me lastimaba, no quería salir de ahí. Pero vino el bendito Cristo y me hizo entender cosas y quitó el poder seductor del gran maligno. Dice capítulo 6, verso 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres juntos era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces éramos, hermanos, por naturaleza esclavos de Satanás. Fíjate a qué punto puede llegar el diablo a esclavizar a alguien, que ya desde que se levanta hasta que se acuesta, ya ni siquiera lo que diga, lo que haga, su intención, la pura intención, el puro pensamiento, ahí acostado en su cama y dándole vueltas, el puro pensamiento influenciado por el mismo diablo. Esta generación llegó a tal punto, hermano, que ya no hubo medicina para ellos. ¿Sabes qué fue lo que hizo Dios? Abrió las cataratas del cielo y las fuentes del gran abismo, hermano, y mató a toda esa generación. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del gran maligno. O sea, nosotros deberíamos de morir así, hermanos, mas sin embargo el Señor ha sido muy paciente con esta generación. Entonces por eso tenemos que alabarlo y bendecirlo, hermanos. Dice que caminaban de acuerdo al curso de conducta, de moral establecida en el mundo antiguo. De acuerdo, pero ¿quién había establecido? Ahí es donde tienes que tener cuidado. Es que, ¿qué tiene de malo? Me dijo una ocasión una persona, ¿qué tiene de malo la música instrumental? Pues es Richard Clayderman, ¿qué tiene de malo? Pues nada más hay que preguntarle si él se metía con Cristo, era Cristo quien lo inspiraba, él leía mucho las Escrituras, pues escucha esa música, seguramente viene inspirada por Cristo. Pero si no era Cristo quien le inspiraba, ten cuidado, porque ¿sabes quién era el que estableció el orden moral del mundo? El príncipe de las tinieblas. Vayamos a Efesios capítulo 2. Damos gracias al Señor, hermanos, porque este libro nos deja ver las artimañas del gran maligno. Nos retrata, hermanos, los errores que cometieron aquellas generaciones y en los que nosotros podemos caer. Capítulo 2 dice, verso 12: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y luego te dice quién era el instigador, quién era el inventor, el creador de la corriente del mundo. Todos juntos dice, conforme juntos al príncipe de la potestad del aire. Hagamos un alto, hermanos. ¿A quién le pertenecía esta generación? Al príncipe de la potestad del aire. Cuando murieron, ¿a dónde fueron esta generación? Al infierno. Por ahí, háblale que no se duerma mi hermanita, si no, ponga atención, hermanita, no se duerma.
Hermanos, el príncipe de la potestad del aire. No te dejes mover por lo que el mundo haga. No te dejes mover por lo que el mundo escuche, por lo que participe. Déjate mover por el Espíritu. Déjate mover por el Señor. El diablo es el príncipe de la potestad del aire. En el libro de Mateo capítulo 12, verso 24, vamos a ver cómo ahí mismo el Espíritu inspira a Mateo y nos deja para nuestro bienestar, para nuestro beneficio espiritual. Capítulo 12, a partir del Nuevo Testamento, es el primer libro. Capítulo 12, en el verso 24, mira lo que dice la Escritura. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Todos juntos el 26, por favor. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Hagamos un alto, hermanos. Aquí vemos a Jesús que no está tratando de convencernos que existe el diablo. Él no está tratando de convencernos que hay un reino y que es real, que aunque tú no lo puedes ver, pero es real. Solo basta ver las conductas de las personas, solo basta ver su forma de entretenimiento, solo basta ver el menosprecio que le tienen a Cristo, solo basta ver que por un poco de placer pueden vender su alma al diablo. Solo basta ver eso para que tú puedas entender: sí existe Satanás y su reino también existe. Es lo que está diciendo Cristo. Entonces, hay gente que vive bajo esa influencia, hermanos. El libro de Efesios da por hecho que nosotros estábamos bajo esa influencia. Hay veces en ignorancia yo solía decir, yo no sé si ustedes, yo solía decir: pues, ¿por qué voy a hacer lo que dice ese hombre que está ahí en el púlpito? No, yo no voy a hacer su voluntad, yo voy a hacer mi voluntad. Yo estaba engañado. Aquí dice que cuando nosotros vivimos en un estilo de vida contrario al que dice la Escritura, estamos bajo la influencia del diablo. Si están conmigo, hermanos, es lo que está diciendo la Escritura, que estamos bajo la influencia de, hermanos, hubo legiones de ángeles que apostataron. ¿Qué es apostatar? Dejaron el buen camino, fueron creados por Dios. Legiones, hermanos, miles y miles y miles de ángeles apóstatas. Ya no andan con Cristo, ellos andan en otro sentido. ¿Cuántos judíos y cuántos gentiles inclusive reconocen que en los aires se mueven espíritus? Apenas platicaba con un pastor y yo lo veía en su necesidad, él externaba su necesidad, me ingresó a un grupo de oración, dice: aquí estamos orando, por favor lo voy a ingresar. Y él me comentaba, dice: me mandaron a un lugar, a un cerro, dice, y la verdad, dice, en ese lugar se aparecen las brujas. Pues ya, caray, ¿cómo que se aparecen las brujas? Sí, dice, de noche, dice, salen lumbreras, dice, y brincan de noche. Dice, son dos lumbreras que brincan de noche. Y yo dije en mi corazón: ah, caray, yo pensé que nada más en Toluca es donde se manifestaban esas cosas. No, dice, aquí, en este cerro de San Lorenzo. Y él nos invita a ir con él, como que se siente oprimido, dice, ha sido muy difícil. Claro, hermanos, la Biblia, hermanos, no es un libro para entretener pecadores. Es un libro que advierte, hermanos, que nosotros estábamos muertos en nuestro hombre interior, porque nosotros éramos delincuentes, caminábamos contrariamente a lo que Dios había establecido. Éramos pecaminosos, pero bendito sea el Señor, porque dice: Él les dio vida. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Él les dio vida. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor, hermanos? Él nos dio vida, hermanos. Entonces, ¿qué más podríamos nosotros pedir? Él nos dio vida, ¿sí? Y obviamente, como nos ha dado vida, tenemos que aprender a cuidarla, a cultivarla, a andar con Él, hermanos. Entonces, ¿qué más nos dice, hermanos? Que bajo ese poder de las tinieblas, hermanos, nosotros estábamos, pues prácticamente, hermanos, a merced de ellos. Capítulo 7 de Mateo. Los hombres que están muertos en delitos y pecados son esclavos de Satanás y caminan de acuerdo a él, a su carácter. Capítulo 7, verso 16. Jesús, en una metáfora, ¿verdad?, nos hace ver que hay hombres que se conforman al estilo de vida del diablo. Hay hombres que se conforman
al estilo de conducta, de voluntad, de placer del gran usurpador. 7:16 dice así. Ahí estamos, ¿sí? Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Qué nos está diciendo? Póngame atención, que uvas, abrojos y espinos son representativos, son símbolos de gente que se conforma a la voluntad del diablo, de gente que se conforma al estilo de vida del diablo, gente que está bajo la influencia del diablo, hermano. ¿Alguna vez te has pinchado con alguna espina de algún cactus, de algún nopal, de alguna planta de esas? ¿Cómo se siente, hermano? Es una experiencia dolorosa. Pasas por los campos y te roza alguna, no sé qué plantita, nunca la he podido ubicar, pero tantito te roza y te da una comezón, hermano, que dice, ay, no sé con qué rozó mi pierna, mi brazo, y tengo mucha comezón. Hermanos, es la evidencia de que hay gente que así lastima, así hiere, así de alguna manera azota a quien la toca. ¿Por qué? Porque es gente, son generaciones que se han conformado al estilo de vida, al estilo de pensamiento, al estilo de conducta, al estilo de gustos. Dice aquí Juan 8:44. Estamos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuarto libro, capítulo 8, verso 44. Mira lo que dice la escritura, por favor. 8:44 nos dice así. Jesús está hablando a este tipo de personas que estaban o que están muertos en delitos y pecados, y aquí es bien importante porque estos eran judíos, o sea que ni siquiera es garantía de que seamos judíos o que si estamos en una congregación sentados, eso no es garantía de nada. Dice aquí, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y Jesús nos da una regla para que tú sepas si tú eres de Dios o eres del diablo. ¿Cuál es la regla, Señor Jesús? Los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Tú te imaginas a Jesús codiciando a la mujer del prójimo? ¿Tú te imaginas a Jesús guardando resentimiento y deseándole el mal a otros? ¿Tú te imaginas a Jesús robando en la caja registradora? ¿Tú te imaginas a Jesús mintiendo? Pero creo que todas esas características y actos delincuentivos, hermanos, creo que sí se los podemos atribuir al diablo, ¿verdad? ¿Sí te puedes imaginar al diablo robando, mintiendo, fornicando, maldiciendo? Bueno, dice que hay personas que esos deseos los dominan y se comportan así, y así se conforman. Y vamos a leer nuevamente el 44. ¿De quién son? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre quieres hacer. Entonces, cuando veas a uno de tus hijos que anda medio perversito, a lo mejor fornicando a alguna niña y ya la dejó embarazada, ay, pues es la edad payasa, así son los jóvenes. Pues yo creo que sí, todos los que le pertenecen al diablo, yo creo que sí, porque no creo que los que le pertenezcan a Cristo se comporten así. Hubo apenas la nota, hermanos, de 2 jovenazos, hermanos. El joven la embarazó, la chamaca necia, mundana, abortó, y después tomaron al pequeñito y lo fueron a tirar, hermano. Hoy están condenados. ¿Sabes qué hizo la madre? Yo no sé si conozca de las escrituras o no, pero la verdad, un like, vamos a decirlo así, un corazón al aire por lo que hizo la madre. ¿Sabes qué hizo la madre? No, eso yo no le enseñé. Aquí se va a ser responsable de lo que hizo. Y es más, ella lo denunció, llegó la patrulla y se lo llevó y lo tienen encarcelado. Y ella dice que pague lo que hizo, porque eso yo no se lo enseñé. ¿Qué piensan ustedes? ¿Una mala madre? No, hermanos. No, porque aquí te dice, hermanos, que no andes alcahueteando los deseos de tu padre el diablo. No debes de hacer eso. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Él, hermanos. Entonces, somos afortunados. Génesis 39:2, hermanos, cuando alguien está bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, cuando alguien está, hermanos, prácticamente muerto en delitos y pecados en su hombre interior, y su estilo de vida es un estilo de vida mundano, entonces, hermanos, el cumplimiento, hermanos, de sus tentaciones están sujetas, prácticamente la persona está sujeta al deseo de sus pasiones. Capítulo 39, verso 12, mira lo que dice el Génesis 39:12. ¿Cuántos alabamos al Señor, hermanos?
capítulo 39, verso 12, dice así, gloria a Dios. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Todos conocemos este texto, hermanos. Es la mujer de Potifar, la señora malvada que quería fornicar con José. Hermanos, como está bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, como se conforma al estilo de vida del príncipe de la potestad del aire, como está muerto en delitos y pecados, entonces sus deseos le van a estar ganando. Los deseos la van a dominar. Y ella no se puso a pensar que tenía un anillo en la mano. Ella no se puso a pensar que firmó un acta de matrimonio. Pues esta señora no se puso a pensar pues que tenía un esposo que a lo mejor la quería y que llevaba tiempo con ella soportándole sus berrinches. No se puso a pensar en eso. ¿Qué fue lo que deseaba en ese momento, hermanos? Pues acostarse con el joven. ¿Sí te das cuenta? Ay, bueno, pues sí, me fui una noche de farra, me aventé un cigarro de marihuana. Bueno, sí, hicimos esto. Pues déjame decirte que no es cosa ligera. Nada más estás evidenciando quién te gobierna, qué deseos son los que te hacen sucumbir. Y eso te debería de preocupar, porque entonces ese estado solamente habla de alguien que está muerto en su alma, ¿sí? Que está condenado. Segunda de Timoteo 4:10, son llevados cautivos los que están bajo la influencia, los que están muertos en delitos y pecados, son llevados cautivos por el Dios de este siglo. Segunda de Timoteo 4:10. Entonces de repente vemos que algún hermanito, alguna hermanita ya no viene. ¿Y ahora qué pasó con la hermanita? Pues dice que se iba a dar un permisito y que se iba a ir un rato al mundial, se iba a ir un rato a vivir, quería su espacio y se iba a ir un ratito al mundo. ¿Sí? Bueno, aquí te dice que quién está bajo, quién lo está influenciando. Según de Timoteo capítulo 4, verso 10, ¿están conmigo, hermanos? Sí, vamos a darle lectura, dice ahí, desde el 9, procura venir pronto a verme, son las palabras de Pablo hacia Timoteo, juntos. Porque Demas me ha desamparado, juntos, amando este mundo. Ahí está. Entonces dice ahí que andaban conforme a la corriente de este ¿qué? De este mundo. ¿Quién estaba influenciando a Demas? El príncipe. El príncipe. Entonces cuando ves hermanitos que apostataron, que ya dejaron de venir, que sabiamente dijeron, pues me voy a dar un descansito, después voy. No, hermanos, no es cosa ligera. La Biblia dice que las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen, es lo que dice la Escritura. Pero aquí vemos un Demas, hermanos, que ya había apostatado, ya se había regresado. Y la gente lo puede tomar. Hermanos, aquí no estamos en la católica. Yo entiendo que en la católica la gente entra y sale y ni se conoce y nunca se van a saludar. Entiendo esas cosas, pero en el cuerpo de Cristo no, hermanos. El cuerpo de Cristo es la iglesia, son los redimidos, es el pueblo de su pacto. O sea, es el pueblo que Él conoció y que Él salvó y que Él está influenciando con su Espíritu Santo, hermanos. Entonces aquí vemos uno, pues que influenciado de acuerdo a la conducta del príncipe de la potestad de este mundo, dice la Escritura. ¿Sí, hermanos? Entonces dice que volvamos a Efesios, unos versos atrás, por favor, unos libros atrás. Tenemos Corintios, Gálatas y Efesios. Efesios capítulo 2, verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, juntos, conforme al príncipe de la potestad del aire, juntos, el espíritu que ahora opera, ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Cuando entendemos, hermanos, que hay hijos de desobediencia, entonces podemos resolucionar, están muertos en delitos y pecados. ¿Sí? Cuando entendemos que hay gente que está siendo influenciada, hermanos, por otro espíritu, entonces podemos nosotros resolucionar, estos estaban en delitos, estos estaban influenciados por otro espíritu, estos vivían conformados al estilo de vida que había en el mundo. Ellos vivían así, hermanos. Entonces no es cuestión de etapas, no es cuestión de edades, no es cuestión de, bueno, pues es que hoy las generaciones son diferentes a antes. No, hermano, el diablo es el mismo.
El diablo es el mismo que descarrió a Adán y a Eva y es el mismo que a nosotros nos tuvo cautivos por mucho tiempo, hermanos. Es el mismo. Dice, por favor, Apocalipsis 13:8. Dice que estos hijos de desobediencia, hermanos, han sido escogidos para desobedecer, hermanos, porque ellos voluntariamente no quisieron servir a Cristo y entonces terminan sirviendo al diablo, porque están muertos en delitos y pecados. Entonces no digas en tu corazón un error, una falla, una imperfección. Pues yo entiendo, hermanos, si me faltara un pedazo de labio, pues pudieras decir, pues está imperfecto. Me faltara un dedo, un brazo, pues está incompleto. Pero no, cuando yo voluntariamente decido desobedecer, ya no se le puede llamar error, se le tiene que llamar delito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo decidí voluntariamente desobedecer. Yo decidí. Dice 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Juntos? No, Apocalipsis. ¿Dije Génesis? No, Apocalipsis. Apocalipsis 13:8. 13:8, por favor. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Quiénes? Los que estaban muertos en delitos y pecados, bajo la influencia del espíritu inmundo, dice, cuyos nombres, juntos, no estaban escritos en el libro de la vida. Ahí está. ¿Quién va a terminar adorando a la bestia? ¿Quién terminará marcándose a la voluntad del anticristo? ¿Quién terminará aventándose de cabeza al infierno voluntariamente? Quien está muerto en delitos y pecados. No lo tomes como cosa ligera, dale peso. No te justifiques por las conductas de los demás, dale peso, es tu alma. Tú eres el responsable, tú eres la responsable, nadie más. Si tú no escudriñas, dice el libro de Mateo 7, dice que hubo 2 excavadores, eran 2 constructores, dice que uno construyó ligeramente sobre la superficie, sobre la arena. Eso significa una persona floja, una persona que le da lo mismo, una persona que se imagina que Dios va a abrir las puertas del cielo y va a meter a todos. No, hermanos. El otro dice que él escarbó, hizo profundidad hasta que no encontró roca firme y ahí empezó a edificar. Eso habla de tomar tiempo, ser honesto con uno mismo, hacer un autoanálisis, preguntarle a los demás qué piensan de mí, cómo me ven a mí. O sea, es tu alma. O sea, no, me he encontrado con algunos que se congregan que son así medio orgullosos y no, es que nadie sepa, por favor. Todo el mundo se da cuenta cómo se comporta y dice que nadie sepa. No, hermanos, todo el mundo se da cuenta cómo te comportas. Todo el mundo. Entonces aquí es bien importante que tú puedas entender estos que están aquí, que terminaron adorando al anticristo, era gente, hermanos, que en su hombre interior estaban muertos. ¿Por qué? Porque su estilo de vida era un estilo de vida. Yo te pregunto, ¿cuándo el mundo va a obedecer a Cristo? ¿Tú crees que obedece a Cristo? No. Hermano, ¿cuándo los de la marcha de la banderita de color, tú crees que van a santificar a Cristo? ¿Tú crees que lo van a santificar? No, hermano. ¿Sabes por qué? Porque ellos están muertos, no pueden obedecer. Dice el libro de Romanos 2:7, por favor. Capítulo 2, verso 7 de Romanos. Nos da una descripción, una característica. Es todo un compendio, hermanos, de verdades. Es como un rompecabezas, solo hay que buscar las piezas y dónde embonan. Capítulo 2, verso 7 dice así. Usted me dice cuando lo tenga. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Todos juntos? Pero ira y enojo a los que son ¿qué? Y como son contenciosos, ¿qué dice? No obedecen a la verdad. ¿A quién obedecen? A la injusticia. Entonces, el que está muerto en delitos y pecados no va a poder obedecer a Cristo. ¿Sabes a quién va a terminar obedeciendo? Al diablo. Y se va a ir conformando a la voluntad, a los deseos, a los gustos, a las modas que el diablo imponga. Yo he visto gente de mi edad, hermanos, queriéndose vestir como un joven de 15 años, 20 años. Y tú le ves y dices, esta persona está desubicada. Esta persona no está en sus cabales. O sea, que no entiende que hace varias décadas ya pasó su etapa. Ya. Y todavía quieres vestirse igual. Hermanos, ¿sabes por qué? Porque no pueden obedecer a la verdad.
van a terminar obedeciendo al diablo, influenciados por el diablo, porque así lo describe el Señor. Mira, dice que el gobierno romano llegó a ser un imperio, hermanos, un imperio que duró varias décadas, centurias, hermanos, centurias. Y sabes que este gobierno tomó el sistema de leyes que tenían los griegos y lo perfeccionó. Y ellos eran tan estrictos, por eso se cree que la bestia va a salir del imperio romano, porque tenía una forma de manejar las cosas, una forma de expandir su imperio, hermanos, muy particular, que hasta la fecha tenemos todavía registros de carreteras, de construcciones, de sistemas de gobierno que ellos usaban y que tú decías, caray, estaban muy adelantados a su época. Y ellos tenían una ficha, hermanos, una ficha de... Gracias. Ellos tenían, hermanos, una ficha de registro de las conductas desapropiadas de los malhechores, ¿sí? Todos los delitos que ellos cometían. Y cuando el malhechor era sentenciado, tú debes de recordar que en aquel tiempo había el circo romano y los metían como gladiadores. Y cuando el malhechor moría, fíjate nada más, Esteban, el malhechor moría, entonces el juez de ese tiempo tomaba la ficha donde estaba el registro de todas las felonías que había hecho el criminal y le apuntaba ahí, fíjate la frase, tetelestai. ¿Qué significaba tetelestai? Apagado, no debes nada. Pues como no, si había muerto ya que le iban a cobrar. Está como estos que les aventaron 500 cadenas perpetuas, pues ahí le ponían tetelestai, o sea, ya pagaron. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, las últimas palabras que dice en griego son estas: consumado es. Eran las mismas palabras que el juez romano escribía en la ficha del criminal, y una vez que él ponía tetelestai, nadie más le iba a incriminar nada a ese ladrón, nunca más, había pagado ya. Cristo lo hizo con toda la intención para que el mundo gentil pudiera entender que Cristo sí murió de verdad, Joaquín, que tú merecías morir, Aurelio, Enrique, que tú merecías eso, y que lo único que se podía de alguna manera para que se te diera libertad, Lupita, es que al final de tu ficha de criminal se escribiera: ha pagado todo. Pero obviamente con la muerte se tenía que pagar. Entonces Cristo, para asegurar a los suyos, dice estas últimas palabras: consumado es. Inclina la cabeza y entrega el espíritu, para que de ahí en adelante todo el que se acercara a él entendiera una cosa: ya no debes nada, está pagada tu deuda. No sé si me explico. Y de esa manera él hacía libres a los suyos, al entender una cosa: yo merecía morir en lugar de él. Él era limpio, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y lo mataron. Y en su bondad, antes de irse, en su bondad, antes de que se pudiera ir, dijo las palabras: ya no debes nada. Se pagó la deuda. Hermanos, se llama evangelio, buena noticia, para que cuando te vayas puedas ir a los brazos del Padre. Amén. No necesitas ponerle nada ni quitarle nada. Él lo hizo todo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Amén. Pónganse sobre sus pies. Si es para Cristo el aplauso, déselo fuerte. Fuerte el aplauso al Señor. Cierre sus ojos. Dice la Escritura: Él nos dio vida. A su nombre gloria. Él nos dio vida. En los versículos del 4 al 10, versículo 13, del 14 al 22, del 11 y 12, solamente está hablando el apóstol Pablo de esa obra de gracia que se operó sobre los hijos de Dios. Hermano, no la menosprecies. Hoy reconoce que eres prácticamente un delincuente, que has caminado en contra de la voluntad de tu Padre. Pídele perdón, avergüénzate porque no debiste de haberlo hecho nunca. Reconócete pecador, reconócete enfermo. Dile al Señor: Señor, yo así está mi alma por dentro.
Por fuera yo llevo un estilo de vida mundano, Señor. Es más, tan mundano es que me escondo de los hermanos para que no me vean. Pero cuando nadie me ve, yo me suelto el pelo y sigo viviendo como mundana, como mundano. Hermano, si tú lo reconoces, tetelestai, dijo Jesús, consumado es. Tú le crees y Él te perdona, porque dice la Escritura que tiene un sacerdocio inmutable. Dice, pero por cuanto permanece para siempre, es virtuoso, es hábil, y su trabajo es sumo sacerdote. Aquellos sumos sacerdotes entraban con sangre ajena, no, entró con su propia sangre. Aquellos sumos sacerdotes entraban al tabernáculo hecho por manos imperfectas. No, entró en la misma presencia del Padre en el mismo cielo, para mostrarse ahí, tetelestai, Padre, está pagado. Gloria a Dios. En ese momento todos los pecadores son perdonados. En ese momento todos son redimidos y tienen esperanza. Por eso vemos un apóstol Pablo, que él dijo, lo que antes tenía por sublime, por ganancia, hoy es basura, hoy es estiércol, con tal que llegue yo a entender al que por amor se entregó por mí. Hermanos, ese es el evangelio. Pablo dice, estábamos muertos porque éramos delincuentes pecaminosos, porque no había quien nos librare. Por eso me da mucha tristeza cuando alguien dice que anda buscando un anexo para su hijo, cuando alguien dice que anda buscando un AA para su esposo, cuando alguien dice que anda buscando un consejero para que se pueda corregir su esposa, su hijo, su abuelo. No, hermanos, en Cristo lo tenemos todo. Él es el mejor consejero, Él es el mejor abogado, Él es doctor de las almas, Él es el juez, Él es quien dio su vida por ti. La Biblia dice que ellos entraban con sangre ajena y que ellos cada año ofrecían, y como eran muchos, dice, por causa de la muerte ellos tenían que ser muchos para continuar con esa labor, pero permanece para siempre, hermanos. Levanta tus manos ahí en tu lugar y dale gracias. Levanta tus manos ahí en tu lugar y bendícelo. Levanta tus manos y celebra la victoria de Jesús. Dice la Escritura que Él se hizo justicia nuestra, lo hizo el Padre, para hacernos justicia nuestra. Dicho en otras palabras, le entregamos nuestros pecados y Él nos entregó su buena conducta. Nos dio su carta de buena conducta. Ten, Aurelio, pásale, enséñaselas para que te dejen pasar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cómo poder pagarle al Señor? No hay modo de poderle pagar. Nos confesamos delincuentes y pecadores, pero dice la Escritura, Él les dio vida, su gracia sobre de ustedes, perdón de pecados, el Espíritu Santo permanente en ustedes, su palabra, el amor del Padre. Y dice ahí en primera de Pedro 1:2, dice, gracia y paso sean multiplicadas por si fuera poco. Aleluya. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Gracias, gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, te damos muchas gracias, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Vamos a orar. Si alguien quiere entregarse al Señor, el Señor está aquí para que lo pueda hacer. Si alguien quiere limpiar su alma, su conciencia de obras muertas, cuánto más la sangre de Cristo no limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis a Dios vivo y verdadero. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti, Señor. Aquellos sacerdotes entraban con sangre ajena y en el hebrillo habría sangre para poder esparcirla sobre el pueblo que pecaba, Señor, por ignorancia, y sobre los utensilios. Hoy venimos nosotros sabiendo que la sangre de Cristo tiene poder, Señor. Mira, yo te pido, Padre, cualquiera de los que están aquí, cualquiera de los que escuchare posteriormente este mensaje, Señor. Padre amado, si tu buen Espíritu le da la gracia de reconocerse pecador, Señor, de reconocer, Padre amado, que está muerto en delitos y pecados, te pedimos por favor que quebrantes el yugo del pecado, que le hagas libre, Señor, que puedas limpiar su conciencia de obras muertas, que le puedas dar el Espíritu Santo para que pueda guiarle, Señor amado.
Oh Señor, por favor, revélate a él. Dice tu palabra que fuimos elegidos según tu presencia, Señor. Revélate a él, bendito Espíritu Santo. Sé con él para que le puedas santificar. Sé con ella, Señor. Oh Señor, por favor, Padre amado, riega tu sangre para que pueda obedecer y ser justificado, Padre. En el nombre precioso de Jesús, gracias te damos, Señor. Nosotros nos regocijamos y confirmamos nuestro pacto contigo, Señor. Nosotros nos regocijamos, Señor amado, y confirmamos